es el consultorio astrológico, y el día de hoy vamos a tener una respuesta a muchas preguntas que se me han cargado en el mail, supongo por la época, pero sabemos que este video después se va a ver en otro momento y va a servir de igual manera. El tema recurrente es Mercurio retrógrado. Es una moda entre la difusión astrológica hablar de que cuando llega Mercurio retrógrado se te paraliza la vida, porque hagas lo que hagas, todo te sale mal, no te funciona, no te resulta, etcétera, 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 etcétera. Entonces, bueno, a mí me toca dar mi propia versión de Mercurio retrógrado. Como sabemos, hay muchos astrólogos y cada quien tiene su forma de interpretar. Todas pueden ser válidas y tú eres el único que tiene que decidir cuál prefieres y por qué. Entonces, bueno, Mercurio es el planeta de la comunicación, pero también es un planeta que coordina diferentes campos de aprendizaje y tiene la facilidad de sintetizar la mente. Es decir, cuando yo pienso en un tema, por ejemplo, pastel, tú podrás pensar en una fiesta, el otro que nos está viendo estará pensando en cuando lo empujaron un pastel, el otro estará pensando que no se llama pastel, se llama torta en su país. Cada quien va a pensar diferentes cosas y habrá quien asocia una receta de pastel y va a pensar en huevo, harina, 1000 ingredientes, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos, la asociación de elementos está relacionada a Mercurio. Este proceso de aprendizaje tiene dos fases. La primera es directa, que es, no sé, mira qué bonita manzana. Oye, ¿eso se llama manzana? Sí, porque es roja, porque sabe de esta forma, tiene este tamaño, este peso, y la puedes reconocer en cada lugar. Esa es la primera fase de Mercurio, que lo asociaríamos con Mercurio directo. La fase con Mercurio retrógrado se da cuando yo voy pensando por mi casa y digo, oye, ese sabor no lo había probado, qué fruta tan bonita, porque tiene el color rojo, siento que podría ser bueno el incluirla en un postre, incluirla en un jugo. O sea, yo empiezo a asociar ese nuevo aprendizaje o esas nuevas situaciones a mi propia vida, integrarla a mis recuerdos, a las cosas que para mí son importantes. Ahora bien, en la vida cotidiana tenemos que Mercurio se pone directo, se le llama así cuando tiene su recorrido normal por los 12 signos. En cada uno va a tener como una misión diferente, un objetivo diferente. Más que hablar de lo que hace directo, vamos a hablar de lo que hace retrógrado. Cuando Mercurio retrograda en Aries, tenemos que cosas que queríamos emprender nuevas, dimos el paso hacia adelante, pero no estábamos preparados porque no teníamos el presupuesto suficiente, nos faltaron materiales, simplemente la gente se espantó con el proyecto y no funcionó, pues se va para atrás. Cuando hablamos de Mercurio en Tauro, hablamos de cosas que ya empezábamos a armar, ya empezábamos a realizar, pero no las terminamos. Entonces, muchas veces es porque nos faltó una pieza, porque nos faltó presupuesto, porque necesitábamos más trabajo del que calculábamos. En Mercurio en Géminis tiene que ver cuando no dijimos la charla que teníamos que decir porque no era el momento, no hicimos la gestión que teníamos que hacer porque se cargaban las situaciones, porque llegamos a último minuto a una oficina donde teníamos que gestionarlo. Entonces la coordinación en las cosas que debíamos de hacer no se dio bien y necesitamos esa fase de Mercurio retrógrado para ubicar bien como las piezas, las cosas que teníamos que comunicar, etc. Esto no significa que se paralice el mundo, simplemente te va a costar el doble de trabajo porque no estabas preparado. Así sea para cobrar un simple cheque, te faltaba tu identificación y además se te perdió, en fin.
En Mercurio en Cáncer retrógrado tiene que ver a veces con reuniones familiares, a veces con situaciones con algún familiar, en muchas ocasiones también con situaciones de predios, de terrenos, de edificios, mejoras a la casa, en donde tú tratas de hacerlo, pero resulta que un habitante no está de acuerdo, que un inquilino todavía no se puede ir porque estás esperando que te pague un cheque. ¿Se entiende? Son todas aquellas cosas que en el fondo las querías realizar, pero se cortan al final. En Mercurio retrógrado en Leo tiene que ver con lo que tú sueñas llegar a ser, con algo que presumías llegar a ser o con lo que esperas hacer. Por ejemplo, puede ser un guardarropa, puede ser una graduación, una fiesta, una realización, un romance. Igual, tienes cosas que tienes que analizar durante ese tiempo. En Virgo normalmente tiene que ver con situaciones de trabajos, tareas, análisis, estudios, por ejemplo la limpieza de tu hogar. Cuando uno quiere hacer limpieza en Mercurio, resulta que te das cuenta que las paredes estaban carcomidas y que necesitan pintura, pero también necesitan un albañil, pero también necesitan 1000 cosas, y tienes que ocupar esas 2-3 semanas que dura la retrogradación para juntar todos los detalles restantes. En Mercurio en Libra tiene que ver con negociaciones, con situaciones digamos donde requieres del consenso de una pareja o de un socio o de un igual, y ese personaje en este momento no puede, no quiere o está indispuesto. Entonces bueno, eso es Libra. En Escorpión la fase de retrogradación es más fácil de entender porque requiere de un cambio interno, y el cambio interno puede ser que estés listo para darlo, pero no te acomodaste con la persona adecuada, o traes mucho odio, mucho coraje que primero tienes que desahogar, situaciones emocionales que no has podido liberar. Entonces ahí entra mucho Mercurio en Escorpión. En Sagitario tiene que ver con un nuevo criterio, más libre, más amplio, más pleno, que tú creías que las cosas podían funcionar de esta forma y resulta que no se adapta a las nuevas circunstancias. Entonces requieres como otras cosas. Ahí, por ejemplo, se atoran a veces los viajes al extranjero, y en muchas ocasiones tiene que ver justamente porque esta energía limita el poder accesar a otro lugar si no tienes o pasaporte, o se llenaron los vuelos, o el vuelo tiene algunos problemas por lineamientos digamos gerenciales dentro de la empresa, o rutas de trabajo, etc., ¿no? En Capricornio, cuando está Mercurio en Capricornio, significa que necesita todavía mucho trabajo previo, y hay que trabajar 3 semanas muy duramente para alcanzar el objetivo. En Acuario, normalmente es que el proyecto o es demasiado nuevo para que la gente lo entienda, o le faltan muchas cosas nuevas que aún no tienes y que necesitas descubrir. En Piscis normalmente son proyectos que están como muy o viciados o les falta consistencia. Entonces Mercurio en Piscis en muchos casos necesitas tener la aprobación moral o emocional de la gente para poder sacarlo adelante. Así es que, como ves, por lo menos desde esta visión, Mercurio retrógrado no es malo. Mercurio retrógrado realmente lo que te invita es a replantear los objetivos, a trabajar en ellos y a ocupar un lapso de 2 a 3 semanas, dependiendo cuánto tiempo se quede el planeta, para volver a relanzarlo, pero con una fuerza mucho más clara y contundente, según el signo que te está marcando que te hace falta trabajar en ello. Yo soy Skanda para el Maestro del Tiempo, y hasta la próxima.